Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy, Las rémoras del trabajo, o, como decía Bernard Shaw, ningún rey tiene tan seguro el lugar de trabajo como un dirigente sindical. Que la Argentina vive en una permanente crisis económica, hoy enorme y en aumento, no es novedad. Deuda, inflación, desempleo y sobre todo carencias. ¿Y cómo se resuelven esas carencias? Bueno, esa es la cuestión. Las carencias se resuelven con ajustes. Es así, no existe la magia. El ajuste se hace aunque no se diga. Y es precisamente ese no decir lo más llamativo. En los últimos días nos hemos desayunado con que los gremios, incluso los más militantes y combativos, han permanecido mudos respecto de la postergación de aumentos salariales. Los aeronáuticos, estrellas Michelin del salvajismo corporativo, que te decretaban un paro casi mientras la azafata te estaba mostrando la salida de emergencia, han aceptado que la situación es grave y que por eso permiten que el gobierno les pase por arriba sin hacer el menor escombro. Y los gremios docentes, esos capaces de reducir semanas y semanas el calendario escolar, esos que en pos de la justicia social dejaban sin escuela a los más pobres del país, de repente tomaron el mismo sumiso camino. El ajuste. Ese ajuste con el que alternativamente se llenaban las bocas en los medios de comunicación, en redes y sobre todo en su topografía preferida, que es la calle. Ese ajuste ahora les parece justificado. En fin, con gesto adusto han aceptado lo que las autoridades les han dicho, que buscarán alternativas a la cláusula gatillo, ya que dicen que genera una indexación con inflación y que no permite previsibilidad en el marco de la situación económica que atraviesa el país. Sí, ok, todo fenómeno, pero ¿no era por estas cosas que se hacían las huelgas salvajes hasta hace escasos meses? ¿La representación sindical ahora hacía noticia de que la caja del Estado tiene una delicada situación? ¿Por qué los sindicatos pueden hacer un día una cosa y el otro día otra cosa sin tener la menor consecuencia? ¿A quiénes representan? ¿Qué función tienen en las sociedades actuales? Los sindicatos son organizaciones corporativas verticales que defienden intereses personales e intransferibles. Son lo más cercano que tenemos a una casa real. Son además la rémora que el Estado le ata a cada trabajador, pero que increíblemente, como institución, es lo que más se aleja del funcionamiento democrático. No dependen del contento de sus afiliados. No tienen que demostrar austeridad, ninguna destreza ni ningún conocimiento. De hecho, tenemos casas reales sindicales que se inventan sindicatos enteros para sus delfines, que pasan a ser secretarios generales de sindicatos en los que no trabajaron. Hablamos, en definitiva, de una institución que nació con el objetivo de representar los intereses de los trabajadores y que se alejó de tal manera de esta idea que ya ni se preocupan en disimularlo. Su subsistencia depende de la coerción estatal sobre los contribuyentes aplicada en forma de aportes obligatorios y de manejos de servicios que los afiliados no pueden evitar ni controlar. Incluso los órganos de control de todos los aspectos del ámbito laboral están regidos por familias sindicales. Los sindicatos son, así devino su historia, aunque no fue así su comienzo, parte del Estado. Su interés es obtener, hacer crecer y asegurarse fondos públicos. Claro que estos fondos sirven, además, para perpetuarse al mejor estilo de las casas reales medievales, y de allí sus métodos. Porque, si bien son genios en las lides desde contubernio para la preservación de la nobleza en base a acuerdos familiares, al pillaje y a las acciones violentas, en eso son muy diestros, pero han demostrado ser absolutamente inútiles en lo que se refiere a la preservación del empleo. Más ricos y poderosos los sindicatos, más diarios, radios y centros culturales, más diputados y otros derivados tienen, más pobres son los trabajadores, más dependientes de subsidios, más jubilaciones de miseria y más decadencia. Por eso es cómica, si no fuera trágica, la capacidad de adaptación de las demandas de los sindicatos en función de los gobiernos de turno. Cada vez mayor precarización laboral y mayor crisis. Y sin embargo los tipos surfeando la crisis, lo más pancho.
Volvamos al caso de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Los mismos docentes que fueron usados para marchar hasta hace pocos meses han transformado aquella virulencia en una docilidad increíble, así sin más. De los paros, las huelgas que dejaban a los chicos sin clases con una liturgia callejera de pancartas, micros y mantras, han pasado a aceptar pésimas condiciones para los mismos trabajadores con una absoluta carencia de sentido crítico. Esto demuestra que la escenificación del poderío callejero sindical sirve para apretar y es la otra cara de la acción intervencionista estatal. El accionar sindical sirve para ejemplificar cómo cualquier demanda política puede reducirse a propaganda y por ende que los actores que colman las calles carecen del menor atisbo de legitimidad. Acatan órdenes simplemente. Cuando nos preguntamos cómo puede ser que haya tantos cargos docentes que no estén al frente de un aula, bueno, acá tenemos una posible respuesta. Los líderes sindicales solo deben adaptar las formas a las diversas gestiones. No por nada, los gobiernos pasan y ellos quedan. ¿Llegará el día en que sepamos si existe un solo trabajador al que, atravesada alguna de nuestras recurrentes crisis, se le haya repuesto lo perdido? ¿Habrá algún ejemplo en el que la presencia en las calles de los sindicatos, esa presencia amenazante, haya logrado revertir alguna caída? No parece, más bien podemos asegurar que nuestra capacidad de generar riquezas y ahorro no han parado de caer desde hace décadas. El que pone el hombro en la crisis, cuando las cosas mejoran, permanece en el escalón inferior. Siempre después del sacrificio solidario, se está peor que antes. Llamaremos a estas personas los preferidos de las crisis. Un grupo disímil, sí, pero compuesto por monotributistas, autónomos, comerciantes, docentes, fuerzas de seguridad, enfermeros, etc. Ese grupo heterogéneo que jamás recupera su lugar anterior al de la crisis. Ese animal mitológico que nuestros abuelos conocieron como clase media y que ahora solo aspira a resistir los embates. El que no pudo comprar la casa propia como lo hicieron sus padres. El que no está en condiciones de ayudar a sus hijos y solo aspira para ellos una emigración digna. Esa clase que era el motor del ascenso social y a la que desde hace años se le rompió el ascensor. Pero a pesar de que nuestras leyes laborales no produzcan más que desempleo sistemático, que nuestra economía en negro sea la única que pueda aspirar a un mínimo margen de ganancia, y que la competitividad de nuestro sector productivo esté a la altura de un país africano, las recetas sindicales siguen siendo siempre las mismas. Privilegios y protección, puestos y negocios, y todo eso para ellos. La rémora vuelve a ser la mejor metáfora. Son una casta parasitaria, no muy diferente a la de los políticos. Una rémora, además, que no hace sino crecer gracias a los afiliados que consiguen sin hacer méritos. No compiten, no deben ser eficientes, no han generado jamás una gota de riqueza, tampoco generan empleo genuino, nada que demanda el mercado, solo militantes y subordinados que sirven para su propio funcionamiento. A mayor influencia sindical, más destrucción del empleo. Alguien debería preguntarse por este fenómeno que es una rareza filosófica. A medida que se empobrecen los trabajadores, aumenta el poder político de los sindicatos. Y esto opera crisis tras crisis, gobierno tras gobierno, invariablemente. No por nada la inefable elasticidad de los sindicatos para surfear las olas de la decadencia económica los ha mantenido a ellos, no a sus representados, a ellos siempre a flote. Sin ir más lejos, el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, de olfato político muy desarrollado, fue menos enfático con sus reclamos actuales que con las gestiones anteriores y solo protestó tibiamente vía Twitter, mientras se preocupaba en aclararnos que el cargo que casualmente tiene su mujer, Lorena Riesgo, en el gabinete del Ministerio de la Producción bonaerense, obedece, según sus palabras, a que la señora en cuestión es militante. Que mi mujer trabaje en la provincia no modifica mi lucha, dijo. Sí, claro, Roberto, te creemos.
para escuchar las editoriales del domingo. Suscríbete, compartilo, me gustealo y nos vemos en la próxima. Gran abrazo.